Quedamos en León sexto, ¿cierto? Perdón, séptimo. ¿Se ve ahí? En León séptimo, a grandes rasgos, ¿cierto? Vimos lo que son los Abad Cluny, que son estos monasterios que empezaron como a resurgir y empezaron a tener esta formación de los monjes, ¿cierto? Y de las prácticas de los monjes, cómo se vestían los monjes, ¿cierto? El propósito en este caso de que todo apuntaba a esta reorganización eh, y la intervención papal, ¿cierto? El día de hoy vamos a hacer algo tal vez un poquito diferente a lo que hemos estado llevando para darle un poquito de velocidad para llegar ya al, al milenio, para pasar al milenio, para posteriormente eh, dar como un puntapié a la era oscura. Posteriormente, hablar respecto al cisma, ¿cierto? Que tenemos que revisarlo y posteriormente vamos a ver lo que son las cruzadas, que es lo que nosotros nos compete. Vamos a hacer algo, a ver, un poco especial y bien como con ayuda ahí del hermano Daniel. Ahí en la transmisión se va a poder ver tal vez lo mismo que vamos a hacer ahora, pero algo tan simple, hermanos, como un Excel. No se ve. Perfecto. Vamos a, vamos a hacer esto. A ver ahí, ¿se salió? ¿No se salió? Ahí, ahí sí parece. Ahí se ve. Perfecto. Vamos a revisar este Excel que he estado un poco trabajando, ¿cierto? En esto para poder nosotros revisarlo. Nosotros habíamos quedado en este León séptimo, ¿cierto? Y que era miembro de la Orden de San Benito, benedictino, ¿cierto? Se dice. Eh, y lo revisamos la semana pasada. El día de hoy me da mucha risa porque Tiare siempre me dice, vamos a ver un Esteban. Sí, nuevamente un Esteban, que es el Esteban eh, octavo, ¿cierto? Para algunos es uno más adelante, noveno, pero en realidad Esteban en el año 939 y 942, ¿cierto? Y simplemente un resumen acá, ¿cierto? Que ayudó a Luis IV Oltremare contra la insurrección de los súbditos francos, trató de inculcar los santos principios del Evangelio a los poderosos del Oriente y Occidente. Sufrió la tiranía de Olverico II. Solamente un dato, no hay mayor relevancia en Esteban, pero sí vamos a ver que León VII sí tuvo un poco más de relevancia y eso lo vamos a ver con el siguiente líder pontífice que es Marino II, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Marino II continuó tal vez una senda, una iniciativa con lo que en este caso León VII quiso empezar a hacer, que se llama la reforma monacal. ¿Qué sucede? Que esto fue también a consecuencia de algunas irregularidades, ¿cierto?, que estaban sucediendo con los monjes, porque los monjes no solamente tenían tal vez algunas, eh, tal vez, hay como la palabra, características o responsabilidades, ¿cierto?, que tienen que ver con la religiosidad, sino que también tenían que ver con los trabajos seculares que ellos tenían. Algunos de ellos estaban tan irregulares de que estaban obteniendo muchas ganancias y territorios y almacenando grandes fortunas. Entonces, Marino II empezó a tener a ver estos problemas y a empezar a regular esta situación con los monjes, ¿cierto? Y eso se llama la reforma monacal, que este hombre, si bien la ejecutó, pero esto estaba pensado, en este caso, del antiguo papa, el anterior papa que es antes de Esteban, que es León VII, que se ve a este lado de acá, ¿cierto? Nosotros lo dejé como en verde, ¿cierto? Y de hecho aquí justamente en amarillo puse como que él inició, ¿cierto? Entre paréntesis, la reforma monacal que después se ejecutó con el papa siguiente después de Esteban, que es Marino II. Una relevancia, ¿cierto? Vamos a hacer un comentario aquí. Con el paso del tiempo, los monasterios fueron recibiendo grandes donaciones, terminaron por enriquecerse y así la vida monacal se fue relajando, ¿cierto? Porque ya no era un tema ya espiritual como tal vez ellos lo querían hacer,
¿cierto? Como apartarse del mundo, apartarse tal vez de los quehaceres y de el tema político, sino que la parte monetaria iba a generar involucramiento en muchas cosas que estaban sucediendo a su alrededor. Y eso también en los Abad Cluny, ¿cierto? Este monasterio, gran monasterio, ¿cierto? En Europa, empezó a darse cuenta de esto y empezaron a reformar esta situación, ¿cierto? Reformar no solamente este punto para poder sacar estas irregularidades. ¿Y cómo lo hicieron? Muy chistoso, porque la forma de poder sacar a monjes que simplemente iban por el poder adquisitivo, por así decirlo, le empezaron como a dar más cargas espirituales, ¿cierto? Como empezar a cantar 138 salmos todos los días, ¿cierto? Para una persona tal vez que no tiene empatía, ¿cierto? Tal vez con lo que ellos hacían, con lo que realmente los monjes hacían, no no lo iban a hacer, ¿cierto? Y empezaron un poco a filtrar por esa parte, porque me imagino que 138 salmos era un gran trabajo que tenían que hacer, ¿cierto? Entonces ellos empezaron como a empezar a adicionar cosas, aparte de lo que hacían, pero cosas que son como de la fe, ¿cierto? O de la religiosidad que ellos impartían. Entonces empezaron a filtrar en esa parte y en realidad tuvieron un poco más de control, obviamente siendo también teniendo muchas irregularidades en cierta manera, pero es importante tener en cuenta eso. Eh, Vamos con el siguiente, que es Agapito II, ¿cierto? Que es el padre del que vamos a interiorizarnos un poquito más, que es el padre de Juan XII, ¿cierto? O Juan XII, se podría decir también. Agapito II, como dice acá, hizo esfuerzos inauditos para levantar las condiciones morales del clero con la ayuda de Otón I, ¿cierto? Estamos ya casi llegando a la final en este caso del primer siglo, y recordemos que Otón viene de la dinastía de Carlomagno, ¿cierto? Donde él puso, Otón I, segundo y tercero empezaron a poner orden a lo que es la parte occidental, y solamente Agapito tenía esta intención, ¿cierto? De subir un poco la moral por lo desgastado que estaba, ¿cierto? Hemos visto en ciertos concilios, ¿cierto? En Trosle que aparecía, ¿cierto? Como una descripción, ¿cierto? De un obispo de cómo estaba la condición humana, social, ¿cierto? Una decadencia moral tremenda. Y siempre ha estado así, o sea, no es primera vez que sucede eso en la sociedad. De hecho, cada cierto tiempo pasa y no es muy diferente a lo que nosotros hemos visto hasta el momento. Y llegamos, hermanos, por eso era algo más ejecutivo, un poco más rápido, ¿cierto? Para poder revisar. Juan XII, ¿cierto? Y que también, bueno, su nombre era Octaviano, y es hijo, ¿cierto? Del anterior Papa Agapito II. Y él, vamos a ver un poquito más de su vida y del por qué tal vez está con amarillo como un poco más resaltado. Tenemos que entender de que, bueno, en este periodo, ¿cierto? Ya en el 964 se terminó la época que nosotros habíamos comentado anteriormente, que se llama la pornocracia. Porque ya terminó como esta influencia de esta familia. ¿Se recuerdan que hablábamos de que era un matrimonio más su hija? Era un matrimonio que estaba dentro del Senado, ¿cierto? Y tenía bastantes influencias políticas y económicas. Entonces ella, en este caso, esta familia deshacía y hacía lo que quería, en este caso en el imperio, sacaban a papas, se involucraban, ¿cierto? En prácticas muy poco ortodoxas, ¿cierto? Juntamente con ellos, para tener la venia también de su poder, para que ellos puedan tener decisiones políticas, etc. Entonces, en este periodo fue el último papa que se considera dentro de la pornocracia. Como hemos dicho, no es una palabra que nosotros hemos inventado, sino que los historiadores del siglo XVI le pusieron así, ¿cierto? Por la época de decadencia un poco oscura, ¿cierto? De esta parte de los papas. Vamos a volver, hermano Daniel, a la presentación. Y vamos a hablar en este caso de Juan XII. Su paso por el papado es recordado como, ¿cierto? Como un momento inmoral y sólida quiere decir indecente, en el imperio y de la historia del catolicismo romano.
¿cierto? No muy conocido tal vez por sus obras, sino que en realidad por sus pocos, por los hechos indecorosos que tenía. Acusado por sus rivales, ¿cierto? Decían que Juan 12 lo acusaban de incesto realizado con su madre, hermanas y sobrinas. Ahora, nosotros si vamos nosotros a una fuente tal vez actual del Vaticano, de alguna página tal vez de internet que sea a favor del catolicismo, siempre van a decir que son calumnias, ¿cierto? Van a decir que no, que esto nos pasó de esa manera, pero en realidad sí, pasó de esta manera. Por algo, en este caso, siempre hemos dicho, cuando el río, cuando suena, porque trae, piedra trae, ¿cierto? Al revés, ¿cierto? Entonces, algo estaba sucediendo con este hombre. Contaba con un harén que disponía de mujeres y a su entera disposición las 24 horas del día. Se encuentra el pontífice que era bien, en este caso, carnal para sus cosas. Se le acusó de pedofilia también y sátiro. Sátiro, en este caso, tenía como conductas bien inmorales y bien, como bien, un poco ya indecente y violenta en realidad. Con su término en el papado se le conoce el concepto, se termina el concepto de la pornocracia y esto fue definido en el siglo XVI como se le había dicho. Juan XII, el fornicario también le decían, murió en la cama con una prostituta o amante, ¿cierto? Pero en realidad esta prostituta o amante tenía también un marido, ¿cierto? Y ese marido que lo pilló en pleno acto, ¿cierto? En la cama con su mujer o con su pareja, no sé cómo el estado sentimental de ahí, y pescó un martillo y lo mató, en este caso martillazo, a Juan XII. ¿Correcto? Por eso se le conoce como el, el Papa fornicario, ¿cierto? En pleno acto sexual en realidad. Juan XII tenía eh, este comportamiento inmoral, ¿cierto? Y que caracterizó su administración en los países pontífices. Vamos a volver, hermano, al Excel. Y vamos a leer un poquito. Dice, hizo esfuerzo inaudito para levantar las condiciones morales del clero y con la ayuda de Otón I de Alemania. Pacificó parte de Italia. Oroldo, el rey de Dinamarca, abrazó el cristianismo, ¿cierto? En su gestión, en su periodo, ¿cierto? Elegido apenas con 18 años, conocido como el Papa Fornicario, murió en la cama con una prostituta de amante. Según una versión, murió de un martillazo propinado de un marido celoso, ¿cierto? Que sorprendió al Papa con su mujer. Otra versión dice que murió en la cama en pleno acto sexual. Entonces, de alguna forma, tenía condiciones como bien impropias, ¿cierto? Eso es lo que tal vez podemos indagar en Juan II. Continuando un poco, vamos a ver que el siguiente es Benedicto V. Luego de la muerte ¿cierto? La muerte de Juan II fue elegido este papa, ¿cierto? En oposición, ¿cierto? Con León VIII. Y este es algo como relevante, porque Benedicto, ¿cierto? León IV, León VIII, se conoce como un antipapa. Y un antipapa voy a volver, hermano Daniel, a la presentación. Un antipapa es algo que en este caso, vamos a leer, es una persona que utiliza el cargo de papa sin ser elegido según la costumbre, ¿cierto? En muchas ocasiones van a ver en el documento que se pone siempre el mismo dibujo, ¿cierto? Tal vez no hay algo como de historiadores, ¿cierto? Pero siempre el antipapa se refleja como una persona que no es elegida de forma correcta por otro papa o por el emperador, ¿cierto? De hecho, el emperador fue lo que lo puso en un principio, pero después fue elegido de forma correcta. El título de antipapa no aplica la adhesión a una doctrina. Todo lo que levante este antipapa, todo lo que haga, ¿cierto? Es no considerado como algo correcto, ¿cierto? No es considerado como una doctrina, sino que es algo, una transición. Tal vez se tomó el poder y después vuelve un papa y así sucesivamente a corregir tal vez lo que se hizo, pero el antipapa es un perfil de que no es reconocido oficialmente como un líder pontífice. El concepto muestra solo
Sé que está en el gobierno y no se considera válido, ¿cierto? Teniendo en consideración estas dos espadas que siempre el catolicismo habla, ¿cierto? Solamente se supone como una persona que se tomó el poder. El antipapa no es considerado como un líder válido, ¿cierto? Y eso es lo que sucedió en este periodo. Vuelvo al Excel. Tras la muerte de Juan XII, ¿cierto? Por el pueblo romano, en oposición al antipapa León VIII, que fue nombrado por el emperador Otón, fue nombrado por él, ¿cierto? Ahora la controversia de que no le gustó esa elección, pero Otón, siendo emperador del Sacro Imperio Romano, se le dio la llave para poder sacar y poner papas. Es una controversia, porque en realidad, y eso fue lo que hizo Juan XII, ¿cierto? Anteriormente, para poder gobernar, ¿cierto? Y tener el respaldo político, nombró a Otón, ¿cierto? Para ser, en este caso, el protector de Roma, y en ese nombramiento, por así decirlo, se dice como que vendió su alma. ¿Por qué? Porque Otón después ejerció el poder que se le dio. ¿Y cuál poder fue? El de nombrar un papa o el de sacar un papa, ¿cierto? Pero al pueblo romano eso no le gustó. Benedicto, ¿cierto? Quinto abdicó en 964 dejando a León dejando a León, ¿cierto? Como único papa. Otón podía elegir en este caso los papas. Este, este antipapa, ¿cierto? Que es León VIII. En un principio fue antipapa y después fue nombrado papa de forma correcta, ¿cierto? En un principio fue no papa, ¿cierto? O sea, antipapa. Y después, posteriormente, fue y quedó como papa, ¿cierto? Es muy, tal vez un poco engorroso esta parte, pero en realidad los poderes eran así, ¿cierto? Y se definía de esa manera. Y eso fue en el 964 hasta el 965. León VIII estuvo solamente unos 8 meses. Posteriormente, Juan XIII. Seguimos, ¿cierto? Juan XIII. Nació en Roma, elegido, ¿cierto? En el 965 y murió en el 972. Encarcelado, ¿cierto? Por partidario de una corriente diversa por casi 10 meses. Fue puesto en libertad con la ayuda de Otón I, que difundió el cristianismo en Polonia y Bohemia e introdujo el uso de bendecir y dar nombres a las campañas. Aquí empezó esta famosa, cierto nombre de cualquier, no sé, pues, circunstancia bélica que, que requería tal vez la intervención del ejército, era bendecido por el Papa, se empezó como a tener esta costumbre y poner un nombre. Y ese nombre era el que, en este caso, posteriormente se le daba a las cruzadas. ¿Se dan cuenta? Se empieza como a guiar un poquito para ese evento. Pero en este caso Juan XIII era el que empezó, ¿cierto?, con ese tipo de costumbres. En el 965 hasta el 972. Aquí también ocurre algo peculiar con Benedicto VI, ¿cierto? Que en medio de esta circunstancia entre Benedicto VI y Benedicto VII y con el tercero, ¿cierto? Juan XIV, también hay un personaje que también fue un antipapa, que fue Benefacio IV. Yo les pido disculpas, pensé que estaban mirando mi... A ver ahí. No. Esperemos un poquitito. Voy a cerrar esto porque eso es lo que vamos a ver revisando en esta presentación. Pensé que estaban viendo conmigo, de acá. ¿Cierto? Lo que le había explicado era recién esto, Benedicto y el antipapa siguiente, que después fue nombrado papa, que es León VIII. Y estamos viendo con Juan XIII, ¿cierto? Le acabo de leer lo que sucedió, ¿cierto? Que difundió el cristianismo en Polonia y en Bohemia. Y sexto también lo ocurrió entre Benedicto VII y Juan XIV. Tuvieron un antipapa que es Bonifacio, en este caso, VII, ¿cierto? En el 974. Lo hizo dos veces. En el 974 y en el 984. ¿Se dan cuenta? En este periodo.
Benedicto VI, ¿cierto? Nació en Roma, elegido en el 973 y murió en el 974, solamente un año de permanencia después de la muerte de Otón I. Se desencadenó una secta, ¿cierto? Anti-Alemania que conquistó después de un duro asedio al castillo de San Ángel, lo encarceló y lo mandó a asesinar. Convirtió al cristianismo al pueblo húngaro y eso se conecta con lo que nosotros vimos anteriormente respecto a todos estos países, ¿cierto? Que son los eslavos, los húngaros, Rusia, la Kiev, etcétera. Eso lo vimos nosotros hace bastante rato allá atrás, pero nos estamos como ya alineando ya lo que nosotros vimos en un principio. Eh, el siguiente papa, ¿cierto? Que vimos después de Benedicto VI viene séptimo, que también, bueno, le tuvo 8 años en el 974 hasta el 983. Estuvo este hombre, ¿cierto? Anterior a él, en este periodo estuvo Bonifacio VII y fue impuesto por el hermano de Juan XIII después de asesinar al papa legítimo Benedicto VI. El emperador germánico Otón II, ¿cierto? Después de la muerte de él, lo depuso y tuvo que refugiarse en Constantinopla. Este hombre quiso tomarse el poder, ¿cierto? El poder pontífice de Roma. Otón VII nació en Roma en el 974 y murió en 983. Hombre de gran inteligencia, trató de reprimir el abuso y la ignorancia que reinaba en Italia y en el mundo cristiano. Dio un gran impulso a la agricultura. Más allá de eso, no sucedió. En medio de estas circunstancias, nuevamente Bonifacio, ¿cierto? Eso es lo que él estaba hablando, pensando que estaban mirando. Bonifacio, antipapa, ¿cierto? Por segunda vez, aprovechando la muerte del emperador germánico, regresa de Constantinopla y detiene a Juan IV, lo manda a encerrar y lo deja morir de hambre. Vuelve a sentarse en la silla de San Pedro, aunque no es papa, y muere en este caso Bonifacio asesinado. ¿Se dan cuenta? Y en este periodo, ¿cierto? Antes de su muerte, Juan IV nació, ¿cierto? En el 983 y murió en el 984. Solamente estuvo 8 meses en su, en esta, en, en su posición, ¿cierto? Como papa, hombre de gran energía y de buenas cualidades, fue elegido después de penosas intrigas. Volviendo a Roma, Francone lo mandó a detener y murió de hambre en la cárcel del castillo de San Ángel, ¿cierto? Por esta influencia de Bonifacio VII, ¿correcto? Seguimos. Estamos con Juan XV, ¿cierto? Juan XV en el 985 hasta el 996. Se está acabando el milenio. Nació en Roma, ¿cierto? Elegido en el 985 y murió en el 996. Fue también víctima del ambiente y de los egoísmos del tiempo. Se vio obligado a refugiarse en Tascona. Terminó con las discordias surgidas de la iglesia Reims. Fue el primer papa que inicia el proceso de canonización de un santo, ¿cierto? En este caso, Urdérico. Él empezó con esas costumbres que hasta el día de hoy se mantienen. Gregorio V, 996 hasta el 999. Simplemente él fue el primer papa alemán, ¿cierto? No hay mayor relevancia, tuvo solamente 2 años y ese fue el primer papa, en este caso, de ser descendencia alemana. Y luego tenemos el último papa, ¿cierto? Que se mantuvo antes del milenio y pasó el milenio, ¿cierto? En el 999 y pasó, ¿cierto? En el año 1003, ¿cierto? Murió en el año 1003. Quiso frenar las malas costumbres, muy inteligente, introdujo el uso de los números árabes. Su pontificado sobrepasó el famoso año 1000, crucial, porque toda la gente en ese tiempo pensaba que, se recuerdan que hablamos de esto, que el año 1000 era, como antiguamente se decía, era el acabado del mundo, ¿cierto?
lo mismo que pasaba en el año 2000, que nosotros pensamos que se iba, o muchos, cierto, muchas personas pensaban que se iba a acabar el mundo, en este año también sucedía y había un desorden, pero tremendo. En esas circunstancias es cuando nosotros vamos a introducirnos en la era oscura, introducirnos luego en el cisma y ya desde ya ponernos de lleno en lo que son las cruzadas. Lo logramos, ¿cierto? Pasamos a hartos papas de una. Dudas, consultas, preguntas, alguien que quisiera tal vez aportar cosas. Quedó claro, ¿no? Bien, estamos perfectos. La semana pasada hablamos harto y hoy día no. Bien, muy bien, perfecto. Quedó más claro entonces. Qué bueno. Amén, hermanos. ¿Le damos lo que? Oramos al Señor para que tengamos ya nuestro culto evangelístico.